Bien, en este vídeo vamos a estudiar la última variable aleatoria discreta de las que dijimos que íbamos a analizar, de las que tenían nombres y apellidos. Y luego también continuaremos viendo unas cuantas variables aleatorias continuas. La variable que nos quedaba por estudiar, variable discreta que nos quedaba por estudiar, era lo que se conoce como la distribución de Poisson. Vamos a ver si establecemos un poco qué significa esto. En muchas ocasiones nos interesa contar el número de veces que ocurre un cierto evento durante un periodo de tiempo fijo o una región fija del espacio, bien sea unidimensional, bidimensional o tridimensional. Por ejemplo, podríamos estar interesados en contar el número de visitantes diarios a un museo, el número de llamadas telefónicas por minuto que llegan a una centralita, el número de defectos en un metro de tela, el número de erratas por página en un libro, el número de bacterias de cierto tipo en un milímetro cúbico por milímetro cúbico en el agua de un río, etc. Es decir, tenemos prefijado un intervalo, bien sea de tiempo o bien sea de espacio. Aquí el intervalo que hemos fijado en el primer ejemplo, en el número de visitantes diarios en un museo, es un intervalo de tiempo, que es el día, y tenemos interés en contar el número de veces que acaece un cierto evento, que es la visita al museo. En el segundo ejemplo que tenemos aquí, el del número de llamadas telefónicas por minuto, que llegan a una centralita, hemos fijado un intervalo de tiempo, el minuto, y tengo interés en contar el número de veces que ocurre un cierto suceso, un cierto evento, que es la llegada de una llamada telefónica. En el tercer ejemplo hemos fijado un metro, un intervalo de espacio, como ha sido un metro de tela, y tengo interés en contar el número de puntos defectuosos que hay en ese metro de tela. El suceso es un punto defectuoso. Y así con los demás ejemplos. En todas estas situaciones, si represento por x a la variable aleatoria discreta que cuenta el número de veces que ocurre el evento de nuestro interés durante el intervalo prefijado, ya sea de tiempo o de espacio, pues sucede que este contador, esta variable aleatoria x, decimos que tiene una distribución de Poisson de parámetro lambda, siendo este lambda pues precisamente el promedio de veces que ocurre el evento de nuestro interés en el intervalo prefijado, bien sea de tiempo o bien sea de espacio. Por ejemplo, si el evento estudiado que a nosotros nos interesa ocurre en promedio 4 veces por minuto, y estuviésemos interesados en averiguar cuál es la probabilidad de que ocurra cada veces, pero en un intervalo de 5 minutos, no en un minuto, sino en un intervalo de 5 minutos, usaremos un modelo de distribución de Poisson en el que indicaremos que el parámetro lambda será 5 por 4. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en promedio está ocurriendo 4 veces en un minuto, y como estoy interesado en 5 minutos, el contador, que lo que va a contar es el número de veces que acaece el suceso de mi interés en 5 minutos, tendrá un parámetro lambda igual a 5 por 4, 20. Tendrá un parámetro lambda, es decir, el promedio de ocurrencias en los 5 minutos será de 20. Ya que, repito, el lambda que se utiliza, el parámetro lambda de la variable aleatoria de Poisson, representa precisamente el número promedio de veces que acaece el suceso en el que yo tengo interés en el intervalo de tiempo o espacio prefijado. Bueno, pues esto es una distribución de Poisson, es decir, vamos a recapitular lo que hemos dicho. La distribución de Poisson la siguen las variables que cuentan las veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo o de espacio prefijado. Si representamos por lambda el número medio de ocurrencias del evento en el intervalo de tiempo que hayamos prefijado, la variable aleatoria x que representa, que cuenta, daos cuenta, es un contador, por eso es una variable discreta. Pues bien, si represento por x a la variable aleatoria que cuenta el número de veces que ha ocurrido el evento en el intervalo tanto de longitud, o sea, en el intervalo de longitud t, tanto sea el intervalo de tiempo o de espacio, pues bien, a esta variable decimos que sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda.
Esto, como siempre, pues lo denotaremos diciendo que x, y con la virgulilla indicaremos que x se distribuye como una distribución de Poisson de parámetro lambda. En esta situación sucede que la probabilidad de que la variable toma valores 0, 1, 2, etcétera. Claro, como buen contador, cuando tú cuentas, pues al contar puedes contar 0 ocurrencias del suceso, 1 ocurrencia, 2 ocurrencias, etcétera, en el intervalo que hayas fijado, Pues la probabilidad de que este contador tome cada uno de esos valores, es decir, la probabilidad de que la variable x tome un valor k, es igual a e elevado a menos lambda, donde lambda es el promedio, multiplicado por lambda elevado a k partido por factorial de k. Y esto para k igual a 0, 1, etc. Bueno, esta fórmula no hace falta que os la aprendáis, ya que sabemos que con la d delante, pues después nos dará la evaluación de esta fórmula. Lo importante es que sepáis calcularlo con r. Una consecuencia inmediata sería calcular cuánto vale la media de esta variable aleatoria y cuánto vale la varianza. La forma de calcular la media pues se calcularía como se calcula la media en cualquier variable aleatoria discreta. Es decir, vas cogiendo y cada valor de la variable lo multiplicas por la probabilidad de encontrar dicho valor y haces la suma de todos esos productos. Bueno, pues haciendo esas cuentas se llega a la conclusión de que la esperanza de una variable aleatoria de Poisson de parámetro lambda es igual precisamente al parámetro. Y también haciendo las cuentas para calcular la varianza, se llega al resultado de que la varianza de una distribución de Poisson de parámetro lambda es igual al mismo parámetro lambda. Es decir, tanto la media como la varianza en una distribución de Poisson valen lo mismo e igual al parámetro lambda de la distribución. De hecho, es la única variable aleatoria donde ocurre que su media y su varianza coinciden. Bueno, lo que identifica a una distribución de Poisson es básicamente que es un contador que está contando el número de veces que ocurre un evento de mi interés en un intervalo, bien sea de tiempo o de espacio prefijado de antemano. El histograma de una distribución de Poisson tiene una forma de montaña, es decir, es muy parecido también a la distribución binomial, tiene una forma de campana, tiene una forma de montaña. Y como siempre, con la d de dedo delante, después en k, lambda igual a l, al parámetro. Es decir, es una variable que depende de un parámetro, por lo tanto, cuando tú le digas a r que estás calculando con una Poisson, le tienes que indicar cuánto vale el parámetro en el que estás haciendo los cálculos. Pues bien, con la d delante te calcula la probabilidad de que la variable tome sus valores, es decir, que yo puedo calcular después en 0, en 1, en 2, etcétera, indicándole de qué el lambda con el que estoy trabajando. Y con la p delante, es decir, p-pois, lo puedo evaluar en cualquier número real, ya que con la p delante me da la probabilidad de que la variable tome valores menores o igual que un número real cualquiera k, es decir, es la función de distribución. Bien, una propiedad importante que tiene la distribución de Poisson y que debéis conocer, porque se utiliza con cierta frecuencia, es que es reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si x es una variable aleatoria de Poisson de parámetro alfa e y es una variable de Poisson de parámetro beta y las variables x e y son independientes, entonces la variable aleatoria suma, que la puedo representar por z, se convierte en una variable de Poisson con parámetro la suma de los parámetros. Esta propiedad la puedo generalizar a una suma finita de variables de Poisson independientes, que es lo que estáis viendo aquí debajo. Es decir, si tengo m variables de Poisson, cada una de ellas con su correspondiente parámetro, y estas variables son independientes 2 a 2, la variable aleatoria suma de todas ellas es una variable de Poisson con parámetro suma de los parámetros. Bueno, vamos a ver algún ejemplo, cómo se resuelve algún ejemplo de distribución de Poisson. Imaginemos la siguiente situación. Dice, a un comercio llegan en promedio 12 clientes por hora. ¿Os dais cuenta? Hemos fijado un intervalo de tiempo, la hora, y disponemos de cuál es el promedio de veces que ocurre un cierto evento, que es la llegada de un cliente. Por lo tanto, aquí voy a poder aplicar la distribución de Poisson. Pues nos dicen, a un comercio llegan en promedio 12 clientes por hora. El dueño debe salir durante 15 minutos a hacer una diligencia.
¿Cuál es la probabilidad de que no pierda ningún cliente? Claro, la probabilidad de no perder ningún cliente coincidirá con la probabilidad de que el contador que cuenta número de clientes que llegan en 15 minutos, ese contador cuente 0 clientes. Pero fijaos que, es decir, que yo necesito un contador que cuente clientes que llegan en 15 minutos, que no es la hora. Es decir, cuando yo defina mi variable aleatoria x, mi contador x por definición va a ser ¿quién? El número de clientes que llegan al comercio, pero no en una hora, sino en 15 minutos. Por lo tanto, la variable aleatoria x, que será una distribución, se distribuirá como una Poisson, pero tengo que recalcular el parámetro para esta x. Es decir, si están llegando 12 clientes por hora, en promedio, en 15 minutos, que es un cuarto de hora, estará llegando un cuarto de los clientes que llegan a la hora. Es decir, el promedio de clientes que llegan cada 15 minutos será un cuarto de 12, que son 3. De manera que cuando yo defina la variable aleatoria con la que voy a hacer los cálculos para los 15 minutos, diré que esa variable aleatoria sigue una distribución de Poisson de parámetro 3, que es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, fijaos qué es lo que yo digo. Represento por x a la variable aleatoria, al contador que me representa número de clientes que llegan en el intervalo de 15 minutos en el que el dueño está fuera. ¿Qué puedo afirmar de este contador? Pues que este contador se distribuye como una distribución de Poisson de parámetro lambda, donde mi lambda es precisamente el 3, el número promedio de individuos, de clientes que llegarán en 15 minutos. Como me dicen cuál es la probabilidad de que no pierda ningún cliente, esa probabilidad será igual, a la probabilidad de que el contador tome el valor 0. Luego la probabilidad de no perder ningún cliente será igual a la probabilidad de que el contador tome el valor 0, y esto a quién es igual. No hace falta que recordéis esta fórmula. Esto es igual a dpois en 0 cuando el lambda vale 3. Es decir, yo diría que la probabilidad que me han pedido, la probabilidad de no perder ningún cliente, sería la probabilidad de que la x sea igual a 0, y diría que esto es igual a dpois igual a 3, y dejaría ahí ya respondido mi ejercicio. Evidentemente, si nos vamos a R y pedimos en R que me calcule esa probabilidad, pues no tendré ningún problema. Es decir, si yo le digo aquí a R, fijaos, calcúlame dpois en 0 cuando el lambda vale 3, pues me dice que la probabilidad de no perder ningún cliente es de un 0,049. Bien, luego la otra pregunta que nos hacían es ¿cuál es la probabilidad de que pierda 4 clientes en esos 15 minutos? El contador me sigue siendo válido. Pues nada, como mi contador, el X es el que cuenta el número de clientes que llegan en 15 minutos, la probabilidad de perder 4 clientes es la probabilidad de que lleguen 4. Luego tendría que calcular la probabilidad de que X sea igual a 4, que es igual a que a dpois en 4 cuando el lambda vale 3. Esto, si nos vamos a R y lo evaluamos, pues sale 0,16. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que pierda 2 o más clientes? La probabilidad de perder 2 o más clientes es la probabilidad de que el contador de clientes que llega sea mayor o igual que 2, que es 1 menos la del complementario. Es decir, sería 1 menos la probabilidad de que X pierda menos de 2 clientes. Pero como estoy con una variable discreta, esto es la probabilidad de que X esté a la izquierda del 2, estrictamente a la izquierda del 2, es que esté a la altura del 1. Es decir, de que X sea menor o igual que 1. Luego esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, o lo que es lo mismo, 1 menos ppois en lambda 1 cuando el lambda vale 3. Y esto pues es aproximadamente de un 0,8. Luego esa sería la probabilidad de perder 2 o más clientes. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Una empresa electrónica observa que en promedio el número de componentes que fallan al cabo de 100 horas es de 8. Es decir, fijaos, tengo un contador del cual sé cuál es el promedio de veces que cuenta el número de ocurrencias de un cierto suceso que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es contar el número de componentes que fallan. Es decir, el suceso de mi interés es cuando un componente falla. Y conocemos cuál es el promedio de componentes que fallan, qué cantidad de componentes fallan en promedio, en qué unidad de tiempo prefijada, en una unidad de tiempo prefijada de 8 horas. En una unidad de tiempo prefijada de 8 horas, nuestro promedio de fallos, nuestro promedio de componentes que fallan es 8. Si me hacen preguntas sobre 100 horas, el contador que cuenta el número de componentes que fallan en 100 horas, yo diría que sigue una distribución de parámetro alfa igual a 8. Eso siempre y cuando me hagan preguntas en 100 horas. Si las preguntas no son en 100 horas, sino que son en otra fracción de horas, tendré que readaptar mi parámetro
de la distribución de Poisson. Vamos a ver qué pregunta me hacen. Me preguntan cuál es la probabilidad de que falle una componente en 25 horas. Si observamos, no me están preguntando en fracciones de 100 horas, sino en fracción de 25 horas. Por lo tanto, en una fracción de 25 horas, que es un cuarto de 100 horas, si en promedio están fallando 8 en 100 horas, en promedio en 25 horas estarán fallando un cuarto de 8, que es 2. Es decir, en promedio en 25 horas fallan 2, o lo que es lo mismo, si represento por X al número de componentes que fallan en 25 horas, diré que esta X sigue una distribución de Poisson de parámetro 2, de promedio 2. Y entonces la pregunta que me han hecho, que es la probabilidad de que falle una componente, sería la probabilidad de que esta variable que acabo de definir tome el valor 1, sabiendo que la X es una Poisson de parámetro 2. Luego esto sería de Poisson en 1 cuando el lambda vale 2. Esto lo metemos en R y sale que vale 0,27. Y de que no fallen, y de que fallen no más de 2 componentes en 50 horas. ¿Veis? Me han vuelto a cambiar el intervalo de tiempo. Como me han cambiado el intervalo de tiempo y no es ni 100 horas ni 25 horas, sino que son 50 horas, el contador que cuenta el número de componentes que fallan en 50 horas, que es lo que ahora me interesa, lo tengo que readaptar. Es decir, para este nuevo contador tengo que saber cuál es el promedio. Y es como antes, si en 100 horas el promedio era de 8, en 50 horas el promedio es de 4. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora X lo que representa es el número de componentes que fallan en 50 horas, afirmamos que esta nueva X sigue una distribución de Poisson de parámetro de promedio igual a 4. Por lo tanto, el de que no fallen más de 2 componentes quiere decir, de que fallen no más de 2 componentes quiere decir que el contador ha de tomar valores menor o igual que 2. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable X sea menor o igual que 2 es P Poisson 2, haciendo referencia de que estoy trabajando con la Poisson de parámetro lambda igual a 4. Cuando metimos esto en R sale una probabilidad de 0,23. Bueno, por último nos preguntaban cuál era la probabilidad de que fallen por lo menos 10 componentes en 125 horas. Como el intervalo de tiempo ahora no son las 100 horas originales, sino las 125 horas, volvemos a readaptar el parámetro para la nueva variable aleatoria de Poisson. Es decir, si en 100 horas el promedio es de 8, en 125 horas el promedio será de 10. Luego la variable aleatoria nueva X, aunque la siga llamando siempre X, pero daos cuenta que las estoy definiendo en cada apartado, represento ahora por X que el número de componentes que fallan en 125 horas. ¿Y qué afirmamos? Una vez que la he definido, afirmo que esta X sigue una distribución de Poisson de parámetro 10, con lambda igual a 10. Como me han dicho que calcule la probabilidad de que fallen por lo menos 10, quiere decir que el contador tiene que tomar un valor de por lo menos 10, es decir, el contador X ha de ser mayor o igual que 10. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 10 es 1 menos la del complementario, y la probabilidad de que X sea estrictamente menor que 10, como la X es discreta, pues es la probabilidad de que X, aquí hay una errata si os fijáis, me falta poner aquí esta X, la debería de haber puesto aquí, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 9, y esto es igual a 1 menos P Poisson 9 cuando el lambda es 10, que sale aproximadamente un 0,5420, etc. Esto lo he calculado simplemente pues metiendo esta expresión en R, es decir, si nos vamos a R y decimos que calculemos el 1 menos P Poisson 9, ¿veis? 1 menos P Poisson 9 cuando el lambda, bueno, no lo tengo aquí, pero lo podemos hacer. Esto sería 1 menos P Poisson en 9 cuando el lambda es igual a 10, si no mal recuerdo, y nos sale el 0,5420,703, que como os podéis fijar, es lo que tenemos aquí calculado. Bueno, para terminar, indiquemos que son muchísimas las situaciones de la vida real que se ha comprobado que el modelo de Poisson representa bien al contador que está contando el número de veces que acaece un cierto fenómeno en un intervalo de tiempo o espacio prefijado. De hecho, es una de las variables aleatorias que más se utilizan en modelos en situaciones reales. Algunos ejemplos
de situaciones en las que se sabe que el modelo de Poisson es un buen modelo para describir la situación real, pues sería el número de partículas alfa emitidas desde una sustancia radioactiva por unidad de tiempo. Esto se sabe que sigue una distribución de Poisson con un cierto parámetro lambda. El número de impactos de misiles de cohetes V2 que cayeron en el sur de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. También se sabía que era una distribución de Poisson. Lo que se hizo fue cogerle el Londres y hacer una cuadrícula en él y ver el número de impactos que caían en cada una de las cuadrículas. Pues el número de impactos que caía en cada uno de los recuadros seguía una distribución binomial, una distribución de Poisson con un promedio que supieron calcular. El número de ratas por página de un libro sigue una distribución de Poisson. El número de pasas por pulgada en un pan de pasas sigue una distribución de Poisson. El número de intercambios cromosómicos en células orgánicas causadas por la radiación de rayos X también sigue una distribución de Poisson, etc. Es decir, hay muchas situaciones de la vida real que quedan bien descritas por un modelo de Poisson a la hora de describir las probabilidades de que ocurra un cierto suceso que a mí me interesa en un intervalo de tiempo o espacio prefijado de antemano. Bien, pues con esto acabamos la distribución, todo lo que tiene que ver con la distribución de Poisson. Simplemente voy a un breve comentario antes de terminar y pasar a las distribuciones continuas. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo más en el que podríamos ver que todos los sabríamos responder excepto el último apartado, que tiene sentido comentar este ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente: un sistema de control automático examina tornillos recién fabricados en una línea de fabricación para detectar aquellos que son defectuosos. Dicho sistema detecta un promedio de 12 tornillos defectuosos a la hora. ¿Os dais cuenta? Aquí vuelvo a tener un proceso de Poisson, una distribución de Poisson. Hay un suceso que a mí me interesa, que es el suceso es encontrar un tornillo defectuoso. Y tenemos un promedio de tornillos defectuosos encontrados en un intervalo de tiempo prefijado. Es decir, nuestro sistema de control está detectando en término medio, en promedio, 12 tornillos defectuosos a la hora. De manera que si yo represento por X una variable aleatoria que indique el número de tornillos defectuosos detectados en una hora, ese contador, esa X, será puedo afirmar de él que sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 12. Y con este contador puedo responder todas las preguntas sobre probabilidad que me hagan siempre y cuando hagan referencia a una hora. Entonces fijaos que todas estas preguntas las podemos responder. Dice, calcula la probabilidad de que el sistema de control detecte 7 tornillos defectuosos en una hora. Pues eso lo encontraré con la variable aleatoria esta que acabo de definir, representando X el número de tornillos defectuosos detectados por hora, indicando que es una distribución de Poisson de parámetro 12. Calcula la probabilidad de que el sistema de control detecte entre 5 y 9 tornillos, incluidos el 5 y el 9, en una hora. Lo vuelvo a responder con el mismo contador. Calcula la probabilidad de que el sistema detecte 24 tornillos, pero ahora en 3 horas. Pues ahora mi contador será el número de tornillos defectuosos encontrados en 3 horas. Y ahora el parámetro no serán 12 tornillos, puesto que 12 es por una hora, en 3 horas serán 36. Y luego el contador con el que resolveré el apartado C será con una Poisson con parámetro lambda igual a 36. Bueno, voy a ir resolviendo así rápidamente todos los apartados. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos en una de 2 horas seguidas encontremos más de 13 tornillos defectuosos? Bueno, este ejemplo también lo podemos hacer, lo hago ahora en un momento. Y, perdón, el único apartado que de momento no tengo las herramientas que me van a permitir resolverlo es el último, que nos dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo esperamos que pase antes de encontrar un tornillo defectuoso? Es decir, ¿cuánto tiempo esperamos que pase desde que se encuentra un tornillo defectuoso hasta que se encuentra el siguiente tornillo defectuoso? Eso es lo que me están preguntando realmente. Y luego me preguntan que cuál es la probabilidad de que esto ocurra en un intervalo de entre 3 y 10 minutos. O, reformulada la pregunta de una forma más precisa, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre entre la detección de 2 tornillos defectuosos consecutivos esté entre 3 y 10 minutos? Para responder a estas preguntas que hacen referencia a una nueva variable que es el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de 2 veces el suceso que me interesa, de 2 veces consecutivas el suceso que me interesa, ese tiempo de ocurrencia va a seguir una distribución exponencial, y esto lo estudiaremos a continuación en este mismo vídeo cuando estudiemos qué se entiende por una distribución exponencial. Daos cuenta que la variable tiempo siempre es una variable continua. Pues bien, este último apartado lo dejaremos para responder cuando estudiemos la distribución exponencial.
El resto de los apartados los podemos responder todos sin ningún problema. Fijaos que esto es muy rápido de responder. Por ejemplo, el primero que nos decían cuál es la probabilidad de que el sistema de control detecte 7 tornillos en una hora, pues nada, nosotros hacemos lo siguiente. Defino X como el número de tornillos defectuosos detectados a la hora por el sistema de control. ¿Y qué afirmo? Afirmo que X se distribuye como una distribución de Poisson de parámetro lambda, siendo lambda pues precisamente el promedio de defectuosos que el sistema de control está encontrando a la hora, que son 12. Como X es una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 12, la probabilidad de que X tome el valor 7 se calcula diciendo que esto es de Poisson 7 cuando el lambda vale 12. De hecho, esto en un examen lo calcularíamos aquí. Aquí ya habríamos acabado de responder esta pregunta. Ojo, habríamos acabado siempre y cuando hubiéramos definido esto. Es decir, en un examen es fundamental, en primer lugar, definir esto que acabo de marcar aquí, indicar que con X estoy representando el número de tornillos defectuosos a la hora, el número de tornillos defectuosos detectados a la hora por el sistema de control. A continuación indicando que esta X es una Poisson con parámetro lambda igual a 12. Esto lo tengo que indicar. Mi X se distribuye como una Poisson de parámetro lambda igual a 12. Y por último diciendo que la pregunta que me preguntan se responde diciendo que la probabilidad que tengo que calcular es la probabilidad de que X sea igual a 7, que es igual a d Poisson 7 cuando el lambda vale 12. O sea, con estas tres cosas que he marcado, este apartado ya estaría resuelto, sin decir nada más, sin hacer ninguna otra explicación. La siguiente pregunta que me hacían era cuál era la probabilidad de que el sistema de control detecte entre 5 y 9 tornillos defectuosos en una hora, incluyendo tanto el 5 como el 9. Aquí daos cuenta que como me siguen preguntando en una hora, el contador sigue siendo válido, es decir, sigo representando por X el número de tornillos defectuosos a la hora, detectados a la hora por el sistema de control. Y afirmo, digo esto y además a continuación afirmo que esto es una Poisson de parámetro lambda igual a 12. Me acaban de preguntar cuál es la probabilidad de que el X esté entre 5 y el 9, incluyendo ambos. Y esto, como ya vimos en clase, es probabilidad de lo que veo a la derecha tal cual lo veo, ¿veis? Menos la probabilidad de lo complementario a lo que veo a la izquierda. Lo complementario de que X sea mayor o igual que 5 es que X sea estrictamente menor que 5. Y ahora si alguna hay que arreglarla, se arregla. Es decir, aquí ya tengo probabilidad de X menor o igual que 9, que es la función de distribución, y la X ser menor que 5 es lo mismo que la X sea menor o igual que 4. Luego sería probabilidad de que X sea menor o igual que 5 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 4, es decir, la función de distribución en 9 menos la función de distribución en 4. Esto sería pPois en 9 menos pPois en 4. De manera que, es decir, en esto resolviéndolo a mano, serían los pasos estos que estáis viendo aquí. Todos estos pasos se dejan aquí y ya está, no hace falta, y ya está. El siguiente ejercicio decía, un sistema de control examina tornillos recién fabricados. Calcula la probabilidad de que el sistema de control detecte 24 tornillos, pero en las próximas 3 horas. Ahora tengo que cambiar de contador. ¿Ahora qué digo? Defino una nueva variable que llamo represento por i. ¿Y qué representa i? Número de tornillos defectuosos detectados en 3 horas. No en una hora, sino en 3 horas. Por el sistema de control. Bien, ¿qué afirmo yo? Pues afirmo de que mi nuevo contador es una distribución de Poisson con parámetro lambda. ¿Pero quién es ahora lambda? ¿Cuánto vale ahora lambda? Pues será las 3 horas por 12. ¿Por qué? Como en promedio en cada hora estaba detectando 12, en promedio en 3 horas estará detectando 3 por 12, 36. Luego el parámetro ahora es 36. La probabilidad de detectar 24 tornillos es la probabilidad de que el contador nuevo tome el valor 24, que es de Poisson 24 cuando el lambda vale 36. Y esto se deja así, es decir, esto se responde hasta aquí. Esta sería la probabilidad que me han pedido, indicando que la variable nueva es esta que acabo de marcar y diciendo que esa variable se distribuye con una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 36. El apartado D nos decía lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que al menos en una de 2 horas seguidas, encontremos más de 13 defectuosos? Fijaos que si yo represento por X a la variable aleatoria que cuenta el número de tornillos defectuosos detectados a la hora por el sistema de control, yo puedo definir los dos siguientes sucesos. El suceso H1 va a representar lo siguiente. La primera hora, el sistema de control detecta más de 13 tornillos defectuosos. Y el suceso H2 va a representar la siguiente situación. La segunda hora, de las dos que a mí me interesan, el sistema de control detecta más de 13 tornillos defectuosos. Es evidente que la probabilidad de que de H1, es decir, de que el sistema detecte en la primera hora,
más de 13 tornillos defectuosos, eso es igual a la probabilidad de que el contador que cuenta el número de tornillos defectuosos por hora sea mayor que 13. Y eso ocurre tanto para la primera hora como para la segunda hora. Es decir, la probabilidad del suceso H1 es igual a la probabilidad del suceso H2, que es igual a la probabilidad de que el contador cuente un número mayor que 13, que es 1 menos la del complementario, sería 1 menos la probabilidad de que el contador sea menor o igual que 13, y esto es 1 menos p pois en 13 cuando el lambda vale 12. Y a esta probabilidad, que ni siquiera la calculo, no hace falta que la calcule, yo sé que esto cuando lo meta en R me dará un número, y a ese número le llamo p, esta p pequeñita que estáis viendo aquí. Por otro lado, parece lógico suponer que los sucesos H1 y H2 sean independientes, es decir, parece lógico suponer que el sistema de que en la primera hora el sistema de que el suceso de que la primera hora el sistema de control detecte más de 13 tornillos no va a influir en nada para que en la segunda hora el sistema de control también detecte o deje de detectar más de 13 tornillos defectuosos. Es decir, parece lógico suponer que los sucesos H1 y H2 son independientes. Si esto es así, la probabilidad de que al menos en una de las 2 horas seguidas encontremos más de 13 es la probabilidad del suceso H1 unión H2, es decir, de que ocurra H1 o H2. Y sabemos que la probabilidad de que ocurra H1 o H2 es la de que ocurra H1 más la de que ocurra H2 menos la probabilidad de la intersección menos la probabilidad de que ocurra H1 y H2. Y como estoy suponiendo que H1 y H2 son independientes, pues tendríamos que esto es la probabilidad de H1 más la de H2 menos la probabilidad de H1 por la de H2. Como hemos visto que la de H1 es P, la de H2 es P, pues esto al final sería P más P menos P al cuadrado. Y ya habríamos calculado estas probabilidades que nos habían pedido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, puesto que hemos dicho que el último apartado, el del tiempo que transcurre entre la detección de 2 tornillos consecutivos defectuosos, esto sigue una distribución exponencial y este último apartado lo haremos cuando tengamos a la distribución exponencial. Bueno, con esto ya hemos acabado todo lo que queríamos ver de variables aleatorias discretas de las que tienen nombre, es decir, hemos visto la Bernoulli, la binomial, la geométrica y la Poisson. Ahora vamos a empezar ya con las variables aleatorias continuas. Y dentro de las variables aleatorias continuas vamos a estudiar 3 variables aleatorias continuas importantísimas, como son la uniforme, la exponencial y la normal. Vamos a analizar estas 3 variables aleatorias continuas. Vamos a empezar por la variable aleatoria uniforme. Bien. Decimos que una variable aleatoria se distribuye uniformemente, de forma uniforme, en el intervalo AB, si dicha variable solamente toma valores en el intervalo AB sin favorecer ninguna de las partes del intervalo AB. Vamos a ver si entendemos esto, qué quiere decir exactamente. Fijaos que estamos diciendo que estamos con variables aleatorias continuas, es decir, la variable aleatoria que yo estoy definiendo ahora tomando valores en el intervalo AB quiere decir que puede tomar cualquiera de esos valores que hay en el intervalo AB. Cualquiera de los valores del intervalo AB puede ser tomado de forma continua. Pero vamos a pensar un poquito más. Sabíamos que en una variable aleatoria continua la probabilidad de que dicha variable tomara cualquiera de sus valores, un solo valor, cualquiera de sus valores, siempre es 0. Luego, ¿qué quiere decir que una variable aleatoria se distribuya uniformemente en el intervalo AB? Es decir, ¿qué quiere decir que la variable tome valores en el intervalo AB sin favorecer ninguno de los valores, sabiendo que la probabilidad de que tome un valor concreto, un punto concreto del intervalo es 0? ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, esto lo que quiere decir es lo siguiente. Si mi intervalo AB es este que estamos viendo aquí en el gráfico, aquí tengo el intervalo AB, de hecho tengo muchas copias del intervalo AB. ¿Qué quiere decir que la variable toma valores en el intervalo AB de forma uniforme, es decir, que se distribuye uniformemente en el intervalo AB? Sí, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que toma valores en cualquier parte del intervalo sin favorecer ninguna parte. ¿Y eso qué quiere decir? Pues vamos a entender esto perfectamente. Esto quiere decir que si yo determino una sección del intervalo, por ejemplo, esta sección que estamos viendo aquí,
Daos cuenta de esta sección que estamos viendo aquí. Aquí tengo una sección con exactamente este ancho. El ancho que yo estoy viendo aquí es el mismo ancho que estoy viendo aquí en rojo, que es el mismo ancho que estoy viendo aquí en rojo, que es el mismo ancho que estoy viendo aquí en rojo. Es decir, todas estas secciones que estoy viendo aquí en rojo tienen el mismo ancho. ¿Qué quiere decir que la variable aleatoria se distribuye uniformemente en el intervalo AB? Que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en toda esta sección, que ya esto sí que tiene ancho, aquí no, esto no es un punto, esto es un continuo, la probabilidad de que tome valores en este continuo de este ancho es la misma de que la variable tome valores en este ancho, que es la misma de que tome valores en este ancho, que es la misma de que tome valores en este ancho. Es decir, la probabilidad de que la variable tome valores en toda esta sección es la misma de la que tome en esta sección, que es la misma que la de que tome en esta sección y la misma que la de que tome en esta sección. ¿Por qué? Porque todas estas secciones que yo estoy viendo aquí tienen el mismo ancho. Tienen la misma amplitud y por lo tanto la probabilidad, eso quiere decir que la probabilidad se distribuye de forma uniforme por todo el intervalo. Y si cambio la amplitud, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Si yo cambio ahora la amplitud y ahora mi amplitud, la sección que a mí me interesa tiene este ancho, la probabilidad de que la variable tome valores en esto que estoy viendo aquí, en esta parte que estoy marcando aquí en rojo, es la misma que la probabilidad de que tome valores en todo este ancho, en toda esta sección, que es la misma de que tome valores en toda esta sección, que es la misma de que tome valores en toda esta sección, que es la misma de que tome valores en toda esta sección y que es la misma de que tome valores en toda esta sección. ¿Por qué todas estas secciones tienen la misma probabilidad de que la variable tome valores en ella? Porque todas tienen la misma anchura y como la variable se distribuye de forma uniforme, es decir, no depende de dónde esté ubicado ese ancho, pues la probabilidad de todas ellas es la misma. Y de igual forma, si ahora cambio el ancho de las secciones que a mí me interesa, la probabilidad de que la variable tome valores en esta sección es la misma de la que tome valores en esta sección, que es la misma de la que tome valores en esta sección, que es la misma de la que tome valores en toda esta sección, que es la misma que la de que tome valores en toda esta sección, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí. Eso quiere decir que la variable se distribuye de forma uniforme en el intervalo AB. Y por supuesto, la probabilidad de que tome valores en esta sección que hay aquí es mayor que la de que tome valores en esta sección. ¿Por qué? Porque esta sección es más ancha que esta sección. Y a su vez, la probabilidad de que tome valores en esta sección es mayor que la de que tome valores en esta sección. ¿Por qué? Porque esta es más ancha que esta. Esto quiere decir que la variable aleatoria se distribuye de forma uniforme en el intervalo AB, desde A hasta B. Es decir, que solamente toma valores en el intervalo AB sin favorecer ninguna parte del intervalo. Claro, si esto es así, como la variable es una variable continua, nosotros sabemos, ya lo hemos explicado en clase, que dicha variable tiene una función de densidad. Ya dijimos y explicamos que era una función de densidad, es decir, la variable aleatoria uniforme sé con toda seguridad que tiene una distribución de densidad. Claro, esa función de densidad, como la variable solamente toma valores en el intervalo AB, valdrá 0 fuera del intervalo AB. Y valdrá algo en el intervalo B. La pregunta que nos hacemos, ¿la función de densidad podría ser una curva como la que estoy viendo así? A ver, ¿podría ser esto la función de densidad de una distribución uniforme? Pues vamos a pensar un poquito. Yo sé que nosotros la función de densidad me sirve para calcular la probabilidad de que la variable tome valores en los intervalos. Si la curva fuese de este tipo, si la curva fuera así, o sea, si la función de densidad tuviera la forma que estamos viendo aquí, la que yo estoy trazando con el ratón por encima de ella, ¿qué ocurriría? Pues que la probabilidad de que la variable tome valores en esta sección ha de ser igual a la de que tome valores en esta sección y ha de ser igual a la que tome valores en esta sección. ¿Por qué? Porque las tres secciones son del mismo ancho y no hay ninguna sección no hay ninguna parte del intervalo que esté más favorecida. Ahora bien, ¿cómo se calculaba la probabilidad de que la variable tomara valores en esta sección? Haciendo la integral desde aquí hasta aquí por debajo de la curva, haciendo la integral de la curva, es decir, que sería toda esta área. ¿Y qué estoy viendo aquí? Estoy viendo que el área que estoy viendo aquí no es la misma que el área que estoy viendo aquí y no es la misma que el área que estoy viendo aquí. Es decir, esta curva no me sirve como curva de función de densidad para una variable aleatoria que se distribuya uniformemente. Ni esta curva ni cualquier otra curva que yo dibuje con altibajos. Es decir, la única curva que me va a servir para representar una función de densidad en una variable aleatoria uniforme es una curva que sea recta totalmente. Es decir, si yo pongo aquí una recta, es decir, la f de x sería 0 hasta llegar a A, 0 a partir de B y desde A hasta B a una altura constante, ahora ya sí, esta sección, la probabilidad de que la variable tome valores en esta sección sería toda esta área, la probabilidad de que tome valores en esta sección sería toda esta área y la probabilidad de que tome valores en esta sección sería toda esta área y todas esas áreas son la misma, es decir, tienen la misma probabilidad. Por lo tanto, la función de densidad, cuando la variable se distribuye uniformemente en un intervalo AB,
la función de densidad tiene que ser igual a una constante. ¿Y a qué altura está esta constante? Pues hombre, también es muy fácil de calcular. Como sabemos que toda esta área tiene que ser igual a 1, y esto que estoy viendo aquí es un rectángulo, y el área de un rectángulo es base por altura, como la base es b menos a, ya que la longitud que de ahí hasta b es b menos a, pues la altura tiene que ser 1 partido por b menos a, para que cuando hagamos base por altura, el área de todo esto que me estáis viendo aquí mover el ratón, sea 1. En definitiva, ya podemos afirmar lo que comentamos aquí. Decimos que una variable aleatoria continua x se distribuye uniformemente en el intervalo b cuando toma valores en el intervalo b sin favorecer ninguna parte del intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la función de densidad de la variable aleatoria x está definida del siguiente modo: f de x, es decir, la función en un número x, es igual a 1 partido por b menos a si el número real x está entre a y b y vale 0 fuera del intervalo. En este caso decimos que x se distribuye uniformemente en el intervalo a b y lo representamos pues como siempre, x virgulilla y uniforme, aquí esta letra un poco caligráfica, en el intervalo a b. Cuando esto es así, la función de distribución, que ya sabemos cómo se calcula haciendo la integral, pues la función de distribución es 0 hasta que llego a a, entre a y b es x menos a partido por b menos a y 1 a partir de b. Bueno, esto no hace falta que recordéis ni siquiera la función de densidad, aunque esto es muy fácil de recordarlo. Esto ya una vez que lo habéis entendido no creo que se os olvide nunca. Para calcular esta función de distribución lo único que hemos hecho es integrar esta función que tenemos aquí. Bueno, y lo que sí que debemos recordar es que la media de una variable aleatoria uniforme AB es A más B partido por 2, esto sí que hay que recordarlo, y que la varianza es B menos A al cuadrado partido por 12. Esto se hará haciendo cuentas bien sencillas, no tiene ninguna dificultad en encontrarse estos valores, pero simplemente hay que recordarlos, ¿eh? No hay que estar calculándolos constantemente. Bueno. La forma en la que se identifica las variables aleatoria uniforme pues es la que estamos diciendo, es cuando sabemos que la variable toma valores en un intervalo sin favorecer ninguna zona del mismo. El histograma de una uniforme es plano prácticamente y depende de dos parámetros, es decir, hay que indicarle cuál es el intervalo, es decir, en qué intervalo se distribuye uniformemente. Entonces los parámetros son decirle que el mínimo del intervalo es A y que el máximo del intervalo es B, es decir, hay que indicarle en qué intervalo está tomando los valores. Y ahora aquí lo más importante, que si os veis lo he puesto en rojo para que lo tengamos bien claro. Acordaos que en una variable aleatoria continua la probabilidad de que la variable tome un valor concreto es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que con la D delante, ahora cuando digo de unif es de uniforme, con la D delante, esto no es la probabilidad de nada. Igual que con la D delante en una binomial que era discreta, era la probabilidad de que la binomial tomara un valor concreto, en una geométrica de Geom es la probabilidad de que tome un valor concreto, en una Poisson de Poisson es la probabilidad de que tome un valor concreto. En variables continuas, con la D delante, no es la probabilidad de nada, es la evaluación de la función de densidad, en los puntos que nosotros digamos. Es decir, con la D delante, lo que esto nos está calculando es la evaluación de esta función, de la función de densidad. Con la D delante me evalúa el valor de la función de densidad en todos los puntos. Claro, como la función de densidad es constante, con la D delante, en todos los puntos del intervalo AB, me tiene que devolver 1 partido por B menos A. O sea, cuando yo diga D unif en cualquier punto del intervalo AB, el resultado que me va a devolver es 1 partido por B menos A, con la D delante. Y con la P delante es P unif, me devuelve el valor de la función de distribución, el valor de que la variable tome un valor menor o igual que x, es decir, el valor de la función de distribución, que en este caso sería x menos a partido por b menos a. Esto hay que tenerlo clarísimo. Con la D delante, en variables continuas, no es la probabilidad de nada, es la evaluación de la función de densidad. Recordad, estamos en variables aleatorias continuas para las cuales existe la función de densidad, que es con la que calculábamos haciendo las integrales las probabilidades. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una distribución uniforme. Nos dicen lo siguiente: los tiempos de empaquetar cierto tipo de artículos se distribuyen de forma totalmente aleatoria entre 10 y 15 minutos.
calcula la probabilidad de que un artículo elegido al azar tarde menos de 12 minutos en empaquetarse. Bien, si yo represento por t el tiempo que se tarda en empaquetar un artículo elegido al azar, ¿qué es lo que afirmamos? Pues como nos han dicho que se puede tardar cualquier número entre 10 y 15 minutos de forma totalmente aleatoria, es decir, que no hay nada que esté más favorecido que otro. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable aleatoria x seguirá una distribución uniforme continua en el intervalo 10-15. ¿Por qué digo que es una uniforme continua? ¿Por qué digo que es continua? Pues porque el tiempo siempre es una variable continua, por lo tanto, la variable x se distribuye como tiene una distribución uniforme en el intervalo a 10. Si cojo un paquete, ¿cuál es la probabilidad de que tarde menos de 12 minutos? La probabilidad de tardar menos de 12 minutos es la probabilidad de que la variable tome un valor menor que 12. Y esto es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 12. Es decir, fijaos que no hago como en las discretas que digo de que ser menor que 12 es menor o igual que 11. No, aquí no cometáis este error. Acordaos que en una variable continua un punto lo quito y lo pongo sin ningún problema, puesto que la probabilidad de que una variable continua tome un valor concreto es siempre 0. Luego la probabilidad de que la variable x sea menor que 12 es la misma que la que x sea menor o igual a 12, y esto es p unif, con la p delante, p unif en 12, cuando el mínimo es 10 y el máximo es 15, es decir, cuando el intervalo es el 10-15. Bueno, si esto lo metemos en R nos daría esto, pero nosotros la forma de resolver esto sería simplemente definiendo primero la variable, es decir, tendríamos que decir explícitamente qué representa la x, a continuación diríamos que la x se distribuye como una uniforme, simplemente indicando esto, y luego diríamos esto ya, que lo que me están preguntando es igual a esto, e igual a esto. Y aquí quedaría resuelto nuestro ejercicio. Es decir, nuestro ejercicio queda resuelto aquí, no se hacen cuenta, no se cometen errores. Quedaría resuelto aquí. Bueno, vamos a analizar ahora la distribución exponencial, que es la siguiente variable aleatoria continua que vamos a estudiar. Decimos que una variable aleatoria continua x sigue una distribución exponencial de parámetro alfa, y denotaremos como siempre pues x sigue una exponencial de parámetro alfa si su función de densidad f pequeña de x es igual a alfa por e elevado a menos alfa x para cada valor x mayor o igual que 0, y 0 para los x menores que 0. Es decir, la función de densidad viene en 0 y empieza a tomar valores a partir de x mayores o igual que 0, tomándolos como el parámetro alfa multiplicado por e elevado a menos el parámetro por el valor x. Esa es la función de densidad. Si esta es la función de densidad, integrando esta función, pues se encontraría cuánto vale la función de distribución. La función de distribución en cada número real x sería 1 menos e elevado a menos alfa x para cada x mayor o igual que 0, y 0 para los valores x menores que 0. Bueno, no hace falta recordar la expresión de la f pequeña ni de la f grande, puesto que sabemos que con la d delante, cuando yo diga dexp, me evaluará esto, me evaluará alfa por e elevado a menos alfa x en cada x. Cuando yo diga dexp en un x, me está evaluando esta expresión. Por lo tanto, no hace falta recordar esta expresión. Y con la p delante, cuando yo diga pexp, me estará evaluando esta expresión. Es decir, estas expresiones, si no queréis recordarlas de memoria, no hace falta recordarlas de memoria. Pero sí que es fundamental saber que cuando calculemos la esperanza de la variable aleatoria exponencial de parámetro alfa, su esperanza, y esa esperanza pues la habremos calculado como siempre en una variable aleatoria continua, la esperanza la habremos calculado como multiplicando, haciendo la integral desde menos infinito a infinito de x por f de x diferencial de x, donde esta f de x pues es el alfa por e elevado a menos alfa x, que hemos dicho que cuando estamos en una exponencial. Pues bien, cuando calculamos la esperanza de una exponencial de parámetro alfa es 1 partido por el parámetro. Esto sí que hay que recordarlo, que la esperanza de una exponencial de parámetro alfa es 1 partido por el parámetro alfa. Y la varianza es 1 partido por el parámetro alfa al cuadrado. Esto es fundamental que lo recordéis, puesto que lo vamos a utilizar con muchísima frecuencia. Bien. Aunque no haga falta recordar, saber esto, en el sentido de que no hace falta saber esto, es decir, saber la función de densidad de memoria ni la función de distribución de memoria, no tiene ninguna dificultad concluir esto que acabamos de decir. Es decir, aquí tengo una función, una variable aleatoria exponencial
Decimos que la variable es exponencial de parámetro alfa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la función de densidad tiene esta expresión, alfa en f en x es alfa por e elevado a menos x alfa, alfa por e elevado a menos alfa x para x mayor o igual que 0 y 0 en el x menor que 0. Y fijaos que la función de distribución, ¿cómo se calcula la función de distribución en un número real x? Es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x, que es la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad. Pero esto es igual a 0 si la x es menor que 0, puesto que la función de densidad es 0 para valores menores que 0, y sería la integral desde menos infinito a x para valores mayores que 0, pero aunque vaya desde menos infinito a x, desde menos infinito a 0 vale la f pequeña 0, luego al final me quedo con la integral desde 0 hasta x de esta expresión. Y esta integral es muy fácil de evaluar, porque esta integral que estáis viendo aquí, fijaos que si tenemos aquí un menos delante y un menos aquí en medio, aquí, o sea, delante de la integral y fuera de la integral, ¿qué ocurre? Que lo que estoy viendo aquí, esto que estoy viendo aquí es la derivada de e elevado a menos alfa u. Si os fijáis, si yo derivo e elevado a menos alfa u, si lo derivo con respecto a u, sería menos alfa por e elevado a menos alfa u. Es decir, que lo que estoy viendo aquí es la derivada de esto. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que estoy viendo aquí es una primitiva de esto. Luego, si esto que estoy viendo aquí, lo que estoy marcando aquí, es una primitiva de esto que yo quiero integrar, pues la integral de lo que quiero integrar es esa primitiva evaluada entre 0 y x. Cuando yo evalúo esta primitiva entre 0 y x, primero donde está la u pongo la x, ¿veis? Donde está la u he puesto aquí la x, y luego donde está la u pongo el 0, donde está la u pongo el 0. Luego me quedaría esto que estoy viendo aquí, elevado a x, y el e elevado a 0 que vale 1. El menos este delante aquí que lo tenía, que se me queda aquí delante. Luego esto al final es 1 menos e elevado a alfa x, es decir, que era lo que nos habían dicho aquí, que valía la función de distribución. Es decir, que esto no tiene ninguna dificultad en comprobarse. Pero repito, esto no es lo importante. Lo importante es saber que la función de densidad, lo importante de una variable aleatoria exponencial, es saber que una variable aleatoria continua sigue una distribución exponencial de parámetro alfa si su función de densidad viene representada por esta expresión, que es esta curva que estáis viendo aquí, bueno, pues si su función viene representada por esta expresión, decimos que la variable es una variable aleatoria exponencial de parámetro alfa. Y en ese caso, la evaluación de esta función la obtengo en R diciendo dx. Si le tengo que decir, evalúame dx, la función de densidad en el punto x que yo le diga aquí, ojo, y le tengo que indicar, con rate igual a alfa, le tengo que indicar de qué variable exponencial estoy hablando. Es decir, le tengo que decir que el rate vale, pues no sé, vale 2, vale 3, lo que valga. Y con la p delante estaríamos evaluando la función de distribución. Esto sí que hay que recordarlo, que la media de una exponencial de parámetro alfa es 1 partido por alfa, hay que saberlo, hay que recordarlo. Y que la varianza de una variable aleatoria exponencial de parámetro alfa es 1 partido por el parámetro al cuadrado, hay que recordarlo, hay que saberlo. Esto es fundamental, hay que saberlo. Luego existe una propiedad, esto es lo que hay que saber. Vamos a continuar un poquito con la exponencial. Vamos a ver este tipo de variables cuando ocurre. En la práctica, la distribución exponencial se presenta muy a menudo como la distribución del tiempo que transcurre hasta que ocurre un cierto evento. Por ejemplo, el tiempo que transcurre desde que este momento hasta que se produzca un terremoto, o hasta que estalle una nueva guerra, o hasta que se reciba una llamada telefónica equivocada, o falle un cierto componente electrónico, etc. Todas estas son variables aleatorias continuas que en la práctica siguen una distribución exponencial. La forma el histograma de una distribución exponencial, esta es la curva de densidad, aquí estáis viendo la curva de densidad, y si hiciéramos un muestreo de una variable aleatoria exponencial e hiciéramos el histograma, pues el histograma se tiene que adaptar a esta curva, es decir, el histograma sería parecido a esto que estáis viendo aquí. De hecho, digamos que una distribución exponencial es la versión continua de la distribución geométrica. La distribución exponencial podemos pensar que es la versión en continuo de la distribución geométrica. Como ya hemos dicho, la variable aleatoria depende de un parámetro, que en R, la forma de indicarle el parámetro en R es con el argumento rate.
Como siempre, con la d delante no es la probabilidad de nada, como estamos en una variable continua, con la d delante esto no nos da la probabilidad de nada, nos da la evaluación de la función de densidad en el punto que yo le diga. Y con la p delante está evaluando la función de distribución en el punto que nosotros le indiquemos, indicándole con el argumento rate igual a alfa de qué variable aleatoria exponencial estamos hablando. La observación que hay aquí es algo que es muy fácil de evaluar. Esta observación es muy sencilla. O sea, si yo tengo una variable aleatoria x que sigue una exponencial de parámetro alfa, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que un número t para cualquier número real t es e elevado a menos alfa t. Recordar esta propiedad, esto yo hago mucho hincapié en que recordéis esta propiedad. La demostración de esa propiedad es una inmediatez, porque daos cuenta que la probabilidad de que la variable sea mayor que t en una exponencial es 1 menos la del complementario. Y esto sería 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que t, que sería 1 menos la función de distribución en t. Y como habíamos visto que la función de distribución era esto, cuando yo aquí tengo 1 menos esta expresión me queda e elevado a alfa. Aquí hay un error. Aquí hay una errata. Aquí, si os fijáis, esto hay que arreglarlo. Perdón. Aquí hay una errata. Como lo estoy mostrando, esto hay que arreglarlo aquí. Si os fijáis, aquí tengo un menos, aquí un comentario, y aquí podemos poner, es decir, aquí va un menos, y aquí va un menos. Es decir, esto sería lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que t sería 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que t, que sería 1 menos la función de distribución en t, que sería 1 menos esta expresión que estoy viendo aquí, que es lo que estoy viendo aquí, ¿de acuerdo? Luego, al final, la probabilidad de que la variable tenga un valor mayor que t si la variable es una exponencial, esto es siempre igual a e elevado a menos alfa t, donde el alfa es el parámetro de la distribución exponencial. Digo que esto es importante y es bueno recordarlo porque nos va a servir, nos puede servir muchísimo en problemas. Es decir, si os estoy comentando que esto lo tenéis que saber, que la esperanza es 1 partido por el parámetro, la varianza es 1 partido por el parámetro al cuadrado, a lo mejor acordarse de esto puede llegar a ser complicado, la función de densidad y la función de distribución, pero recordar que si la variable x es una exponencial, la probabilidad de que x tome un valor mayor que un número real cualquiera t mayor que 0 es e elevado a menos alfa t, no creo que sea demasiado pedir. Bueno, una propiedad que también tiene la variable aleatoria exponencial, al igual que le pasaba a la geométrica, es la pérdida de memoria. Es decir, la distribución exponencial olvida su pasado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si x es una variable aleatoria exponencial de parámetro alfa, entonces la probabilidad de que x sea mayor que s más t, condicionado a que ya la x es mayor que t, es igual a la probabilidad de que la variable x sea mayor que s, y esto para toda s y toda t mayor o igual que 0. Es decir, si la variable aleatoria x es el tiempo de espera hasta que un evento particular ocurre, y durante t unidades de tiempo no ha ocurrido ningún evento, que es lo que estamos viendo aquí, la variable t, x ya ha tomado valores mayores que t, entonces la distribución del tiempo de espera que resta hasta que ocurra el siguiente evento es la misma que si no hubiera transcurrido ningún evento de espera. Esto, el sistema no recuerda que durante t unidades de tiempo no ha ocurrido ningún evento, ninguna llegada, que es lo que estamos viendo aquí. La probabilidad de que la variable x sea mayor que el número s más t, si ya sabemos que es mayor que t, esto es igual a la probabilidad de que la x sea mayor que s. Esto es bastante sencillo de probar, fijaos. La probabilidad de un suceso condicionado a otro suceso, si os acordáis, era la probabilidad de la intersección de los sucesos partido por la probabilidad del suceso que condiciona. Es decir, esto es la probabilidad
de la intersección de este suceso con este suceso, ¿veis? La probabilidad de la intersección de este suceso con este suceso, partido por la probabilidad del suceso que condiciona, partido por la probabilidad de que x sea mayor que t. Ahora bien, fijaos que, ¿quién es este suceso? Fijaos que el suceso x mayor o igual que s más t está contenido en este. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier resultado que esté aquí, estos son todos los valores de x que están a la derecha del número s más t, pero cualquier número de x, cualquier resultado que haya ido a parar a la derecha de s más t, ese resultado ha ido a parar a la derecha de t. Si un número real está más a la derecha del número s más t, está más a la derecha de t. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este suceso está contenido en este suceso, de manera que cuando yo haga la intersección de estos dos sucesos, la intersección de estos dos sucesos es el que está dentro. La intersección de estos dos sucesos es el que está dentro. Es decir, la intersección de estos dos sucesos es el que está dentro. Luego la probabilidad de la intersección es la probabilidad del que está dentro. Es decir, la probabilidad del que está dentro es esto que estoy viendo aquí. Ahora bien, ¿quién es la probabilidad? ¿Cuánto vale la probabilidad de que la variable sea mayor que un número? Para esto tengo aquí este resultado que he dicho que es muy interesante recordar. La probabilidad de que una variable exponencial sea mayor que un número positivo t es e elevado a menos alfa t, siendo alfa el parámetro de la exponencial. Luego la probabilidad de que la variable x sea mayor que este número que estoy viendo aquí es e elevado a menos alfa por el número que estoy viendo. Y en el denominador la probabilidad de que la variable x sea mayor que t es e elevado a menos alfa t. Como este e elevado a menos alfa lo puedo descomponer de esta forma, este se me va con este, esto al final queda que es igual a la probabilidad, igual a esto, que es igual a la probabilidad de que la variable sea mayor que s. Luego la variable no tiene memoria, es decir, lo que hay que recordar es que la variable no tiene memoria de lo que ha ocurrido. Un ejemplo de esto, de aplicación de esto, lo podemos ver en el siguiente ejemplo, en el siguiente problema. Supongamos que la cantidad de kilómetros que un coche puede recorrer antes que su batería se agote sigue una distribución exponencial con media igual a 25.000 kilómetros. Si deseamos hacer un viaje de 12.000 kilómetros, ¿cuál es la probabilidad de completar el viaje sin tener que reemplazar la batería del coche? Es decir, nos informan de que una batería de un coche puede recorrer antes de que se agote 25.000 kilómetros en media y que la duración de dicha batería sigue una distribución exponencial con una duración media de 25.000 kilómetros, es decir, la duración me las están dando en kilómetros, en vez de en tiempo, en kilómetros, en kilometraje de funcionamiento del coche. El coche ya lleva hechos 12.000 kilómetros. ¿Cuál es la probabilidad de completar el viaje? Si deseamos hacer un viaje de 12.000 kilómetros, si deseamos realizar un viaje de 12.000 kilómetros, ¿cuál es la probabilidad de completar el viaje sin tener que reemplazar la batería del coche? ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros representamos por x la cantidad en miles de kilómetros que recorre el coche antes de agotar la batería, según lo que nos están informando, podemos afirmar que x sigue una distribución de Poisson, una distribución exponencial, porque me lo han dicho, nos han dicho que la cantidad de kilómetros que recorre un coche antes de que agote esa batería sigue una distribución exponencial. Es decir, yo estoy diciendo aquí que con x estoy representando la cantidad en miles de kilómetros que recorre el coche antes de agotar la batería. Como me han dicho que esa cantidad sigue una distribución exponencial, yo digo que esa cantidad, ¿veis?, sigue una distribución exponencial. ¿Por qué le he puesto un parámetro de igual a 1 partido por 25? Porque me han dicho que la media de esa exponencial es de 20, como estoy hablando en miles, es de 25. Como me han dicho que la media es de 25, si la media es de 25, el parámetro tiene que ser 1 partido por la media. ¿Por qué? Porque sabemos que la media es el inverso del parámetro. Si la media en una exponencial es el inverso del parámetro, el parámetro de una exponencial es el inverso de la media de la exponencial. Por lo tanto, yo puedo asegurar que la variable aleatoria x sigue una exponencial de parámetro alfa igual a 1 partido por 25. Representemos ahora por k los miles de kilómetros que ya lleva recorridos el coche. Yo sé que el coche no está recién comprado, el coche llevará ya con esta batería unos cuantos miles de kilómetros hechos. Lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de poder finalizar el viaje. Como mi viaje tiene 12.000 kilómetros, lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que
la X, que es la cantidad de kilómetros en miles que recorre el coche antes de agotar la batería, pues ¿cuál es la probabilidad de que este contador sea mayor que los kilómetros que ya lleva recorridos más los 12.000 que quiero hacer? Es decir, mayor que K más 12, condicionado, ¿veis? Condicionado a que los que ya lleva recorridos ya los lleva recorridos, de que la X ya es mayor que 12. Entonces yo lo que quiero calcular es probabilidad de que X sea mayor que K más 12, sabiendo que la X ya es mayor que K, puesto que son los kilómetros recorridos. ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea mayor que K más 12 condicionado a que X ya es mayor que K? Como la distribución no tiene memoria, al no tener memoria la distribución exponencial, esto es igual directamente a que la probabilidad de que X sea mayor que 12. Y como sabemos, la probabilidad de que X sea mayor que 12 es 1 menos la de que sea menor o igual que 12, que es 1 menos Px en 12, cuando el rate es igual a 1 partido por 25. Bueno, esto que hay aquí es un ejemplo, esto es una proposición que tiene interés, la podemos ver rápidamente. Esto nos dice lo siguiente: si yo tengo n variables aleatorias exponenciales independientes, con parámetros cada una de ellas su respectivo parámetro, es decir, x1 es una exponencial de parámetro alfa 1, x2 una exponencial de parámetro alfa 2, xn una exponencial de parámetro alfa n, y son independientes las variables, entonces la variable aleatoria mínimo de las variables sigue una exponencial de parámetro la suma de los parámetros. Bueno, esto es bastante sencillo de probar de la siguiente forma. Hay una propiedad que pasa con los números reales que indica lo siguiente. Si yo tengo n números reales y un número x1, xn y un número real también x, podemos afirmar que se cumple lo siguiente: el mínimo de estos números es mayor que el número x si y solo si cada uno de los números es mayor que x. Esto es una obviedad. Fijaos, si el mínimo de todos estos números, si el más pequeño de todos estos números es mayor que x, uno por uno cada uno de los números va a ser mayor que x. Y al contrario, si uno por uno cada uno de estos números es mayor que x, es decir, si x1 es mayor que x, el x2 o sea, si cada uno de estos números uno por uno es mayor que x, el más pequeño de todos ellos, que es el mínimo, es mayor que x. Luego, esta es una propiedad que se cumple para números reales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya a calcular la probabilidad, esto que hay aquí es la variable aleatoria mínimo de variables aleatorias. La variable aleatoria mínimo de variables aleatorias, bueno, pues el suceso de que la variable mínimo sea mayor que x, este suceso ocurre según esta propiedad que hemos visto aquí, porque, es decir, para que el mínimo de las variables aleatorias estas sea mayor que el número x, una a una, cada una de las variables aleatorias tiene que ser mayor que x, haciendo uso de la propiedad esta que estoy viendo aquí. Luego, la probabilidad del suceso que consiste en que el mínimo de las variables sea mayor que x es la probabilidad de la intersección de los sucesos x mayor que 1, x mayor que, etc. Como hemos dicho que estamos suponiendo que las variables x y y son independientes, cada uno de estos sucesos son independientes. Y sabemos que la probabilidad de intersección cuando los sucesos son independientes es el producto de probabilidades. Luego, la probabilidad de esta intersección es el producto de todas estas probabilidades. Por otro lado, la probabilidad una a una de que la de que x1 sea mayor que 1, por la propiedad esta que dije que interesaba recordar, la probabilidad de que una exponencial sea mayor que un número x es e elevado a menos el parámetro por el x. Luego esto sería e elevado a menos este alfa 1, esto sería esto que estáis viendo aquí. El producto de todas estas e elevado a esto es e elevado a la suma de los exponentes, que es e elevado a esto que estáis viendo aquí, y si a todo esto que yo le estoy viendo aquí, a esto le llamo alfa, ¿qué estoy viendo? Que la probabilidad de que esta variable aleatoria que yo estoy marcando aquí, la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor que un número x es igual a e elevado a menos un parámetro alfa por x. Luego lo que estoy viendo aquí, esa es la propiedad esta que habíamos dicho aquí, es esta propiedad. Lo que estoy viendo aquí, ¿qué es? Que la variable aleatoria esta mínimo, sigue una distribución exponencial de parámetro, esto que estoy viendo aquí, la suma de los parámetros, que es lo que acabamos de decir aquí. Bien, esto tendría una aplicación
si yo tuviera un sistema de componentes en serie, si yo tengo un sistema de componentes en serie, que es aquel que se necesita que todos sus componentes funcionen para que el propio sistema funcione, pues si yo tengo un sistema de componentes en serie formado por n componentes, donde los tiempos de vida de cada uno de los componentes sigue una exponencial, siendo estas exponenciales independientes con parámetros alfa su i, la probabilidad de que el sistema sobreviva un tiempo t. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema sobreviva un tiempo t? Si represento por x sub i el tiempo de vida de cada uno de los componentes que está colocado en serie, cada uno de esos tiempos de vida sería una exponencial de parámetro alfa sub i. La probabilidad de que el sistema entero sobreviva un tiempo t es que el menor de los componentes sobreviva, es decir, el que antes falle sobreviva al tiempo t. Y como ya hemos visto que la distribución del mínimo se distribuye como una exponencial, pues esto se distribuye como una exponencial de parámetro la suma de los parámetros. Bien, ahora venimos a una de las propiedades verdaderamente importantes que tiene la distribución exponencial. Lo que está aquí dicho, lo que nos afirma esto, es que ¿qué es lo que os tenéis que quedar? Es con lo que os tenéis que quedar. Aquí está un poco la justificación. Si acaso algún día os explico un poquito mejor la justificación esta que está aquí dicha. De todas formas, si esto os lo leéis tranquilamente, esto en vuestro documento lo tenéis, lo podéis entender. Pero vamos, lo que estamos diciendo aquí es que si yo tengo un suceso que me interesa, que estoy contando en un cierto intervalo de tiempo, vamos a verlo aquí. Bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a recordar lo que decía la distribución de Poisson. Recordemos que la distribución de Poisson de parámetro lambda la sigue la variable aleatoria discreta que contabilizaba cuántas veces ocurría un suceso de nuestro interés en un intervalo de tiempo prefijado, donde el lambda era precisamente el promedio de ocurrencias en el intervalo que nosotros hubiéramos prefijado de antemano de tiempo. Es decir, si yo tengo un intervalo de tiempo prefijado que puede ser la hora, 10 minutos, 14 segundos, etc. Si yo tengo un intervalo de tiempo prefijado y en ese intervalo de tiempo prefijado dispongo del promedio de veces que ocurre un cierto suceso que me interesa contar cuántas veces ocurre en ese intervalo de tiempo, sabiendo ya que en promedio va a ocurrir lambda veces, sé que el contador que cuenta el número de veces que ocurre ese suceso en ese intervalo de tiempo prefijado sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. Cuando esto era así, también sabemos que si yo ahora cambio y el tiempo en el que quiero contar lo cambio, es decir, el intervalo ahora lo cambio, es decir, también sabemos que si yo ahora cojo un tiempo t medido en unidades de intervalo, ¿qué quiere decir que ahora el tiempo lo voy a medir en unidades de intervalo? Decir que el tiempo lo voy a medir en unidades de intervalo quiere decir que si a mí lo que me está interesando, por ejemplo, son las llegadas que se están produciendo en cada 5 minutos, mi unidad de tiempo son los 5 minutos. Mi unidad de tiempo son los 5 minutos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo a partir de ahora el tiempo lo mido en unidades de 5 minutos. Si mi unidad de tiempo hubieran sido la semana, de manera que yo el promedio que tengo, el lambda que tengo, lo conozco para la semana, pues a partir de este momento la unidad de tiempo yo la considero las semanas, el tiempo lo pongo en semanas, y entonces la unidad de tiempo puesto en semanas, cuando yo veo aquí la t pequeñita está puesta en semanas. ¿Por qué? Porque yo la información la tengo en semanas. Bien, si esto es así, eso quiere decir que el tiempo lo voy a medir en unidades de intervalo. Pero espero que lo hayáis entendido. Repito para que esto quede claro. Si a mí me dan la información de que se me están produciendo en promedio un promedio de lambda ocurrencias en una unidad de tiempo prefijada de, por ejemplo, la semana, quiere decir que en promedio están ocurriendo lambda veces el suceso de mi interés, en promedio eso está ocurriendo en una semana. Y a partir de este momento yo el tiempo lo evalúo por semanas, es decir, que cuando yo digo aquí que para cada tiempo t medido en unidades de intervalo, quiere decir que el tiempo t lo estoy midiendo en semanas. ¿Por qué? Porque me han dado porque conozco el promedio por semana, porque este lambda que estoy viendo aquí es el lambda por semana.
Y por eso, como tengo la información por semana, el tiempo t pequeño lo acabo de evaluar, ya lo pongo en semanas. ¿Por qué? Para poder luego evaluar el tiempo en semana. Es decir, que si ahora la t toma un valor 2, eso serían 2 semanas. Y entonces el contador estaría contando con una Poisson de parámetro lambda 2, es decir, lambda por t. ¿De acuerdo? Es decir, que el t lo voy a medir en unidades de intervalo. Bueno, pues es decir, puestas así las cosas, si yo ahora el tiempo lo estoy midiendo en unidades de intervalo, sabemos que la variable que contabiliza el número de veces que ocurre el suceso que a mí me interesa en un intervalo de tiempo que va desde 0 a t, es decir, en un intervalo de t de 0 a t, donde recuerdo ahora que esta t está medida en semanas, esta t pequeñita está medida en semanas por lo que yo estoy diciendo, pues este contador seguiría una distribución de Poisson de parámetro ¿cuánto? Lambda por t. Pues bien, en esta situación, si llamo x a la variable aleatoria continua que indica el tiempo que transcurre hasta que ocurre el suceso por primera vez, y esto es equivalente, o sea, el tiempo que transcurre desde el instante inicial, hasta que ocurre el suceso que a mí me interesa contar por primera vez, ese tiempo es exactamente el mismo tiempo que el que transcurre entre dos ocurrencias consecutivas del suceso. Bueno, pues si yo llamo el x a la variable aleatoria continua que indica el tiempo que transcurre desde el instante inicial, desde 0 hasta que ocurre el suceso por primera vez, o el transcurrido entre la ocurrencia consecutiva de 2 veces el suceso, resulta que esta x, que es el tiempo s, ojo, medido en unidades de intervalo, es decir, que esta x, estos t pequeñitos que estoy viendo aquí, que son los valores que toma la x, estos t pequeñitos que estoy viendo aquí, están medidos en unidades de intervalo. Repito, si mi intervalo era una semana, esta t estaría en semanas. Si mi intervalo hubiera sido los 5 minutos, esa t estaría en unidades de 5 minutos. Pues bien, pues esta x, que es un tiempo, tomará valores desde 0 a infinito. ¿Por qué? Pues porque es un tiempo, es un continuo. Medidos estos valores en unidades de intervalo. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable tome un valor mayor que t? ¿Qué quiere decir que esta variable tome un valor mayor que t? Como eso está midiendo el tiempo que transcurre hasta que se produce una llegada, ¿qué quiere decir que el tiempo sea mayor que t? Pues quiere decir que se ha producido 0 llegadas en el intervalo que va desde 0 hasta t. Se han producido 0 llegadas en el intervalo que va desde 0 hasta t. ¿Pero qué estamos diciendo desde el principio? Que el proceso que provoca las llegadas, era un proceso de Poisson con una tasa promedio alfa por unidad de tiempo. Y cuando hay alfa por unidad de tiempo, en un intervalo desde 0 hasta t, pero este t medido en unidades de tiempo, sabemos que cuando el número de llegadas que se producirán, sabemos que el contador que está contando número de llegadas que llegan desde 0 hasta t en estas unidades de tiempo, medido en unidades de intervalo, el contador que cuenta el número de veces que acaece el suceso desde 0 hasta t sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda por t. Es decir, la probabilidad de que ocurran 0 sucesos en el intervalo 0t es la evaluación de la distribución de que la variable de Poisson lambda t tome el valor 0. Y como sabemos, la expresión de que tome el valor 0 era e elevado a menos el parámetro por el parámetro elevado al número que quiero evaluar partido por el factorial. Como esto es 0, aquí nos quedaría que es e elevado a menos lambda t. Esto sería la probabilidad de tomar, es decir, la probabilidad de tomar un valor mayor que t es e elevado a menos lambda t. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es por la propiedad de la distribución exponencial, que es un exponencial. Es decir, x se distribuye como un exponencial de parámetro lambda cuando estoy midiendo el tiempo en unidades de intervalo. Es decir, y esto es lo importante, si el proceso que provoca las llegadas sigue una distribución de Poisson, el tiempo que transcurre entre llegada y llegada sigue una distribución exponencial. Si la distribución de Poisson está produciendo llegadas a un parámetro lambda por unidad de tiempo t, el tiempo que transcurre
medido en las mismas unidades de tiempo t sigue una distribución exponencial con el mismo parámetro alfa, con el mismo parámetro lambda. Y esto es con lo que nos tenemos que quedar. Esto es lo verdaderamente importante. Si las llegadas se provocan con una distribución de Poisson, el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial. Esto es lo verdaderamente importante con lo que nos tenemos que quedar. Esto es lo que relaciona la distribución de Poisson con la distribución exponencial. Distribución de Poisson y distribución exponencial están relacionados. Están relacionados. Fijaos el siguiente ejemplo. Al servidor de un departamento llega un promedio de 2 trabajos cada 10 segundos. Llega 2 trabajos cada 10 segundos. Supongamos que el número de trabajos que llegan por unidad de tiempo sigue una distribución de Poisson. Es decir, nos están diciendo que si yo represento por X al contador, si yo representara por... Es decir, o de momento no voy a representar por X al contador, puesto que la X la tengo para el tiempo. Esto lo que nos está diciendo es que el número de llegadas que están llegando sigue una distribución de Poisson con promedio 2 cada 10 segundos. Es decir, mi unidad de tiempo, el tiempo lo voy a medir en unidades de 10 segundos. Midiendo el tiempo en unidades de 10 segundos, el contador que cuenta el número de trabajos que llegan sigue una distribución de Poisson de promedio 2, de parámetro lambda igual a 2. Bien. Supongamos que el número de... Bueno, entonces ahora nos dicen lo siguiente. Si acaba de llegar un trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que transcurra más de un minuto antes de que llegue otro trabajo? Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que transcurra un tiempo entre 37 y 52 segundos entre 2 trabajos consecutivos que lleguen de forma consecutiva? Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar, en primer lugar, vamos a fijar que nuestra unidad de tiempo, ya que es donde conocemos el parámetro del promedio de llegadas, es 10 segundos. Es decir, nosotros tenemos que lo que nos provoca las llegadas es una distribución de Poisson, porque esto nos lo dicen. Nos están diciendo que los trabajos están llegando mediante una distribución de Poisson. Que esa distribución de Poisson, que es la que nos está provocando las llegadas de los trabajos, en promedio está haciendo que lleguen 2 trabajos cada 10 segundos. El promedio es 2 cada 10 segundos. Luego, como mi unidad de tiempo son los 10 segundos, mi unidad de tiempo se me acaba de quedar fijada en los 10 segundos. Es decir, yo ahora el tiempo no lo mido ni en segundos, ni en minutos, ni en horas, ni en días, ni en nada de esto. Me interesa medir el tiempo en unidades de 10 segundos. ¿Por qué? Porque yo sé que en cada unidad de 10 segundos, en promedio me están llegando dos trabajos. Pues bien, represento por X a la variable aleatoria que mide el tiempo medido en unidades de 10 segundos, repito, X representa el tiempo medido en unidades de 10 segundos que transcurre entre llegadas sucesivas de trabajos. Represento por X la variable aleatoria tiempo medido en unidades de 10 segundos, veis que lo indico aquí, tiempo medido en unidades de 10 segundos que transcurre entre llegadas sucesivas de trabajos. Si yo represento por X el tiempo que transcurre entre llegadas sucesivas de trabajos medido ese tiempo en unidades de 10 segundos, aseguro que esta X sigue una distribución exponencial de parámetro alfa igual a 2. Como un minuto es igual a 10 segundos, que son 6 unidades de 10 segundos, cuando me preguntan cuál es la probabilidad de que transcurra más de un minuto, tengo que evaluar la probabilidad de que esta variable continua, de que este tiempo sea mayor que un minuto, pero ojo, puesto el tiempo en unidades de 6 segundos. Luego, como esta X está puesta en unidades de 10 segundos, como la X está puesta en unidades de 10 segundos, el minuto que yo tengo que poner aquí, porque yo lo que quiero es que averiguar cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre entre 2 llegadas consecutivas sea mayor de un minuto. Como esto lo estoy representando por X, como la X yo la tengo representada, las unidades de la X son los 10 segundos,
el minuto lo tengo que transformar en una cantidad puesta en unidades de 10 segundos. Y un minuto puesto en unidades de 10 segundos son 6 unidades de 10 segundos. Luego la probabilidad que he de calcular es la probabilidad de que el x, de que mi tiempo sea mayor que 6, que sería e elevado a menos el parámetro por 6, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que el x sea mayor que 6 es igual, aquí me falta un igual, aquí debería haber puesto un igual, es igual a 1 menos la probabilidad del complementario, que es 1 menos px cuando el rate es igual a 2. Es decir, si nosotros metemos esto en R, esta sería la probabilidad que encontramos. Es una probabilidad bastante pequeña. Luego nos preguntan cuál es la probabilidad de que transcurra un tiempo entre 37 y 52 segundos. Es decir, cuál es la probabilidad de que la x esté entre 37 y 52 segundos, pero el x no se podemos poner x entre 37 y 52, sino que tenemos que poner x entre 37 partido por 10 y 52 partido por 10. ¿Por qué? Porque las unidades de tiempo que nosotros estamos utilizando aquí son los 10 segundos. ¿Veis? Como quiero saber cuál es la probabilidad de que transcurra un tiempo entre 37 y 52 segundos, como x está evaluando el tiempo que transcurre, el tiempo transcurrido, x representa el tiempo transcurrido, pero en unidades de 10 segundos. Luego tendré que evaluar la probabilidad de que el x esté entre 37 y 52 tomado en unidades de 10 segundos. Esta probabilidad es la probabilidad de lo que veo menos el complementario de lo que estoy viendo, lo que veo a la derecha, menos la probabilidad de lo que veo a la izquierda en complementario. Y como estoy en una variable continua, es probabilidad de esto menos la probabilidad de esto, que sería px menos la px. Bien, una vez que hemos visto esto, y ya nos vamos a ir a la normal, creo que está saliendo un vídeo un poco excesivo, pero bueno, de la normal vamos a hablar poquito. Vamos a simplemente comprobar vamos a hacer algún problema de exponenciales antes de irnos a la normal. Nos dicen lo siguiente: la duración media de un modelo de condensador electrónico que va a trabajar sin interrupción es de 7 años. ¿Cuál es la probabilidad de que dure al menos 5 años y menos de 3 años? Si ya han transcurrido 4 años desde su implantación, ¿cuál es la probabilidad de que dure otros 4? ¿Cuánto tiempo deberá funcionar un condensador para estar en el 10% de los que más duran? Bueno, pues si represento por x a la variable continua duración en años de un condensador de dicho modelo, parece razonable suponer que la variable x siga una distribución exponencial de media 7 años, que es lo que nos han dicho. Como sabemos que la media es el inverso del parámetro de la exponencial, el parámetro de la exponencial es el inverso de la media. Es decir, que en este caso parece lógico suponer que esto sigue una distribución exponencial de parámetro 1/7. Luego la probabilidad de que un condensador dure al menos 5 años es la probabilidad de que el x sea mayor o igual que 5, que sería 1 menos la del complementario, que sería 1, como estamos en una continua, el 5 lo puedo poner y quitar, luego esto sería 1 menos px en 5 cuando el rate vale 1/7. También lo podríamos haber calculado directamente con la propiedad esta que os dije que podíais recordar. ¿Cuál es la probabilidad de que el condensador dure menos de 3 años? Pues sería la probabilidad de que el x sea menor que 3, que es la de que sea menor o igual que 3, ya que es continua, puedo quitar o poner el 3 sin ninguna dificultad, que es px en 3 cuando el rate vale 1/7, lo dejaríamos aquí. Si han transcurrido ya 4 años desde su implantación, ¿cuál es la probabilidad de que dure otros 4 más? Es la probabilidad de que un condensador dure 4 años más si ya lleva 4 años funcionando. Pues es la probabilidad de que la duración del condensador sea 4 más 4 condicionado a que el x ya es mayor que 4. Es decir, la probabilidad de que el x, y esto como no tiene memoria, es la probabilidad de que el x sea mayor que 4, que es 1 menos la del complementario, y esto sería así. ¿Y cuánto tiempo deberá funcionar un condensador para estar en el 10% de los que más duran? Pues un condensador estará entre el 10% de los que más dura si su tiempo de duración es mayor que el percentil del 90% de la exponencial, que representa la duración de los condensadores. Luego lo que tengo que calcular es el percentil del 90% de la exponencial de parámetro 1/7. Y esto, como ya sabéis, ya habéis visto en algún ejemplo, se hace con la q delante. Qx, el percentil se pide con la q delante, dame el percentil del 90% cuando la exponencial con la que estoy trabajando es la que tiene
de parámetro un séptimo. Bueno, y ya para terminar la exponencial, veamos el último ejemplo que habíamos dejado sin resolver. Decía lo siguiente: un sistema de control automático examina los tornillos recién fabricados en una línea de fabricación para detectar aquellos que son defectuosos. Dicho sistema detecta en promedio 12 tornillos defectuosos a la hora. ¿Cuánto tiempo esperamos que pase antes de encontrar un tornillo defectuoso? Es decir, lo que nos está provocando las llegadas, que son las llegadas de tornillos defectuosos, sabíamos que seguía una distribución de Poisson con un promedio de 12 tornillos a la hora. Nos están pidiendo que calculemos cuál es el tiempo promedio que esperamos que pase antes de encontrar un tornillo defectuoso. Si yo represento por t a la variable tiempo expresado en horas que transcurre antes de encontrar un tornillo defectuoso, o posiblemente con mayor precisión, t tiempo en horas que transcurre desde que se encuentra un tornillo defectuoso hasta que se encuentra el siguiente tornillo defectuoso, podemos afirmar que t sigue una distribución continua exponencial de parámetro alfa igual a 12. ¿Por qué? Porque sabemos que en promedio son 12 los que están llegando por horas y de manera que el tiempo lo tenemos que reflejar en horas, que es como lo estamos reflejando. Luego entonces, una vez que ya tengo definida esta variable, el tiempo que esperamos que pase entre encontrar sería la media de esta exponencial, y el tiempo medio de esta exponencial sabemos que es el inverso del parámetro. Luego el tiempo medio que transcurre entre llegada y llegada de tornillo defectuoso es un 12avo de hora. ¿De acuerdo? De manera que la respuesta a la primera pregunta es que el tiempo que esperamos a que pase antes de encontrar un tornillo defectuoso es de un 12avo de hora, o lo que es lo mismo 5 minutos. Para responder a la segunda pregunta, y es que cuál es la probabilidad de que transcurra un tiempo entre la detección de dos tornillos defectuosos consecutivos, de que el tiempo que transcurra esté entre 3 y 10 minutos, para responder a esa pregunta tendríamos que pasar los minutos a horas. Entonces la probabilidad de que la variable de que el tiempo esté entre 3 y 10 minutos es la probabilidad de que el tiempo que transcurre de que ese tiempo que transcurra esté entre 3 minutos, que expresado en horas es 3 partido por 60, y 10 minutos, que expresado en horas es 10 partido por 60. Luego tendríamos que calcular esta probabilidad, que sería px en el lado derecho menos px en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. Por último, imagínate, lo digo porque esto es algo que suelen hacer a veces los alumnos y suelen cometer un error. Como le han preguntado aquí que calcule cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre esté entre 3 y 10 minutos, ponen aquí esto, aquí ponen lo calculan directamente entre 3 y 10, poniendo el rate igual a 12. Y ahí es donde meten la pata. Es decir, si tú quieres poner el 3 y el 10 aquí directamente, aquí poner un 3 y aquí poner un 10, para eso el tiempo tendría que estar evaluado en minutos, y nadie te impide evaluar el tiempo en minutos. Es decir, si yo hubiera definido el tiempo en lugar de expresado en horas, como he dicho aquí, tiempo en horas, hubiera decidido definir t como el tiempo en minutos que transcurre antes de encontrar un tornillo defectuoso, o lo que es lo mismo, el tiempo en minutos que transcurre entre encontrar dos tornillos consecutivos defectuosos, yo puedo afirmar que ese tiempo, como el proceso que nos está provocando las llegadas de tornillos defectuosos sigue una distribución de Poisson, yo puedo afirmar que ese tiempo sigue una distribución exponencial, porque eso lo sé, eso lo puedo afirmar. Ahora lo que yo diría es que eso sigue una distribución exponencial de parámetro alfa, pero ahora bien, ¿cuánto sé yo que vale este alfa? Pues hombre, yo ya sabía que el tiempo medio que hay entre llegada y llegada de tornillo es un 12avo de hora. Y yo sé que si el tiempo medio es un 12avo de hora, yo sé que el tiempo medio son los 5 minutos. Es decir, que cuando yo expreso el tiempo en minutos, el tiempo medio, el tiempo de la variable esta, el tiempo medio de la t, son 5 minutos.
Luego, cuando yo exprese la variable t en minutos, yo sé que su media, que es el tiempo que transcurre en término medio entre llegada y llegada de tornillo, entre llegada y llegada de tornillo defectuoso, son 5 minutos. Luego, como es decir, que esos 5 minutos serían la media de la exponencial. Y como sabemos que la relación que hay entre la media y el parámetro es que uno es el inverso del otro, pues si la media de la exponencial son 5 minutos, el parámetro de la exponencial es un quinto cuando el tiempo está expresado en minutos. Luego, si yo quiero expresar el tiempo en minutos y quiero calcular esto poniendo aquí el t, el 3 y el 10, la t la tendré que expresar en minutos, pero ahora tengo que saber que el rate es igual a un quinto y no a 12. Y evidentemente estas dos expresiones tienen que dar lo mismo. Es decir, cuando yo evalúe esto en R y esto en R, esas dos expresiones tienen que dar exactamente lo mismo, si no, esto estaría mal. Y esto lo podemos comprobar aquí. Es decir, fijaos que si yo evalúo aquí la primera expresión en R, si yo evalúo esta expresión en R, esto da esto, y si evalúo la segunda expresión en R, que para poder evaluarla vamos a poner aquí, si evalúo la segunda expresión en R, si yo evalúo la segunda expresión en R, da exactamente lo mismo. Es decir, que el problema estaría bien hecho. Bueno, ya nos queda, para terminar, nos queda evaluar cuando se dice que una variable aleatoria sigue una distribución normal. Bueno, eso también es muy importante, es una de las variables que aparece con más frecuencia. Decimos que una variable aleatoria continua sigue una distribución normal con parámetros mu y sigma, y lo denotamos de esta forma que estamos viendo aquí, si su función de densidad es esta expresión que estáis viendo aquí. Esta expresión que depende, si os fijáis, tanto de mu como de sigma. Esta es la famosa campana de Gauss, es decir, el dibujo de esta función que estáis viendo aquí es esta campana que estáis viendo aquí, este dibujito en rojo que estáis viendo aquí. De hecho, aquí estáis viendo la evaluación de esta función que estáis viendo aquí cuando la mu vale 6 y el sigma vale 2. ¿Veis? Esta expresión que estáis viendo aquí, si la evalúo desde menos infinito hasta infinito, cuando mu vale 6 y el sigma vale 2, y le digo a R que me calcule esta expresión, R me calcularía, que eso se lo digo simplemente con la F delante, con F, ¿no? Con la D delante de NOR, me evalúa esta curva que estáis viendo aquí. Bien. Como veis, depende de dos parámetros, y lo más interesante es que esos dos parámetros son precisamente su media y su desviación típica. Es decir, cuando yo te doy los dos parámetros de la normal, te estoy dando el primero la media y el segundo la desviación típica. De manera que cuando yo te hable de la normal 6,2, en el 6 te estoy dando la media de la variable aleatoria normal y en el 2 te estoy dando la desviación típica. Esta función, esta familia, bueno, esto es una familia de funciones, hay una función cada vez que fijo una mu y una sigma. Esta familia de funciones no tienen primitiva, es decir, no existe la primitiva de esta expresión que estáis viendo aquí. Como no existe la primitiva, la función no hay una fórmula explícita para la función de distribución, no puedo integrar la función. Es decir, no existe primitiva, no existe fórmula para la función de distribución. Eso no quita para que la función de distribución se pueda calcular, puesto que sí se puede calcular la integral numéricamente. Entonces, hay gran cantidad de variables físicas que siguen una distribución normal. Algunos ejemplos son datos meteorológicos como la temperatura o las precipitaciones pluviales siguen una distribución normal, las mediciones tomadas en organismos vivos como el peso de las personas, la estatura de las personas, la longitud del fémur siguen una distribución normal, calificaciones en los exámenes siguen una distribución normal, mediciones físicas de piezas manufacturadas siguen una distribución normal, errores en instrumentación siguen una distribución normal, etc. Aquí estáis viendo el histograma de una distribución normal. Estáis viendo, de hecho, la curva roja es la función de densidad y esto sería el histograma correspondiente a haber muestreado esta distribución, pues haber sacado una muestra, pues no sé, de 1000 individuos o los que hubiera hecho falta, y hacer el histograma de densidades de esa distribución. Como siempre, la forma de trabajar en R es con la D delante de NOR, me devuelve la evaluación de la curva de la función de densidad
en el punto X y con la P delante me devuelve la evaluación de la función de distribución, que aunque no se pueda encontrar explícitamente ya que no existe primitiva, pero sí se puede evaluar numéricamente, ¿eh? Y con la Q delante pues te devuelve percentiles. Propiedades que tiene esta curva: la curva es simétrica tal y como estáis viendo aquí, el eje de simetría lo tiene en la recta X igual a la media. Por lo tanto, la evaluación a la derecha y a la izquierda de la media de la función de densidad vale lo mismo, ¿eh? Y una propiedad interesante es el porcentaje que dejas alrededor de la media. En un intervalo con un radio de una desviación típica alrededor de la media ya está el 68% de los valores de la variable. Aquí falta en un intervalo alrededor de la media de la variable con un radio de 2 desviaciones típicas ya tienes el 95% de los valores de la variable, y en un intervalo alrededor de la media de la variable, ¿veis? Alrededor de mu, que tenga de radio 3 desviaciones típicas ya tienes el 99% de los valores de la variable. Es importante saber que si yo tengo una variable aleatoria normal de media mu y desviación típica sigma, si defino una nueva variable aleatoria a que se obtiene multiplicando una nueva variable aleatoria y que se obtiene multiplicando a x por una constante y sumándole otra constante, la nueva variable aleatoria sigue siendo una normal, donde la media de la normal pues es la media de la... Esto era las propiedades de las variables que nosotros conocíamos. Esto, acordaos que cuando teníamos una variable, en las propiedades que teníamos de las variables, a ver, no lo tengo aquí, no está aquí, creía que lo tenía aquí, sí, aquí está. Fijaos que en las propiedades que teníamos de las variables, cuando yo tenía una variable, si yo hacía una transformación y a partir de una variable construía una nueva variable, multiplicando la variable y sumándole, multiplicándola por una constante y sumándole una constante, la nueva variable tenía de media la media de la vieja multiplicada por la constante y añadiéndole la constante, es decir, la misma cosa que le hago a la variable se le hace a la media, ¿eh? Y la varianza quedaba multiplicada por su quedaba elevada al cuadrado, ¿eh? Pues entonces, en este caso, es lo que nos está diciendo aquí. Si yo tengo una variable aleatoria x, que es una normal, si a partir de ella construyo una variable aleatoria y, multiplicando la variable por una constante y añadiéndole una constante, la nueva variable aleatoria sigue siendo normal con media a por la media de la vieja más la constante y desviación típica a por la desviación típica de la constante, ¿eh? En concreto, como resultado, cuando yo normalizo, cuando tipifico una variable normal, esto es importante. ¿Os acordáis que tipificar una variable aleatoria era a cada valor de la variable restarle la media y dividirlo por la desviación típica? Bueno, pues esto es lo que yo hago aquí. Cojo una variable aleatoria normal de media mu y desviación típica sigma, si la tipifico, que es que a la variable le resto la media y la divido por la desviación típica, encuentro una nueva variable aleatoria que es normal y esta tendrá de media 0 y desviación típica 1. Esta variable aleatoria tipificada se llama la variable aleatoria tipificada, ¿eh? Aquí estáis viendo la representación de la variable aleatoria tipificada, y esta es la variable aleatoria para la que se han calculado las tablas estas que vienen en los libros de estadística, que es la evaluación de la función de distribución. Si os dais cuenta, en estas tablas lo que está calculada es la integral desde menos infinito a infinito de la función de densidad, es decir, está evaluada la función de distribución para todos estos puntos numéricamente, porque como hemos dicho, la función de densidad no tiene primitiva. Bueno, el vídeo se ha hecho bastante largo, mucho más largo de lo que yo pensaba, pero quería llegar hasta la distribución normal, hasta aquí por lo menos. Hay muchas más propiedades que queremos seguir viendo, que tenemos que seguir viendo de la variable aleatoria normal, pero que lo seguiremos en otros vídeos para no alargar más. Voy a terminar el vídeo con un ejemplo, para que veáis un ejemplo de variable aleatoria normal. Un solo ejemplo vamos a hacer y acabamos el vídeo. Nos dicen lo siguiente: el diámetro de cierto tipo de cojinete sigue una distribución normal
con media 3,5 centímetros y desviación típica 2,02 centímetros. Si el diámetro de dicho cojinete no debe de ser menor de 3,47 ni mayor de 3,53, ¿qué porcentaje de cojinete durante el proceso de manufactura se debe desechar? Bueno, si represento por X al diámetro en centímetros de un cojinete elegido al azar durante el proceso de manufactura, por lo que me han dicho en el enunciado, puedo afirmar que este X, ese diámetro, sigue una distribución normal con media 3,5 y desviación típica 0,02. La probabilidad de que un cojinete cumpla las especificaciones especificadas y por lo tanto no lo tengamos que desechar es que su diámetro esté entre 3,47 y 3,53. Es decir, lo que yo quiero es averiguar cuál es la probabilidad de que el diámetro de un cojinete esté entre estas dos cantidades de diámetro que son de los cojinetes que van a ser buenos. La probabilidad de que el diámetro de un cojinete esté entre estos dos valores será penor en este valor menos penor en el otro valor. Esto lo metemos en R y sale que esto sale un 0,86. Es decir, el 86% aproximadamente de los cojinetes serán válidos y por lo tanto serán desechables los que estén fuera de este intervalo, que sería el 13% de los cojinetes los que se desecharán. Bueno, vamos a dejar aquí ya el vídeo, que como repito, ha quedado bastante más extenso de lo que yo quería.